perdón y la reconciliación, que son los temas estrella que nos reúnen. Aquí en la mesa conmigo a mi izquierda está Javier Palov, es presidente de la Fundación, director de la Fundación SM, ingeniero, un convencido de que trabajar para la educación es la mejor forma de construir un mundo distinto, un mundo reconciliado, un mundo mejor. La educación le motiva por muchas razones, no solamente por este trabajo con SM, es padre de 3 hijos y porque además 4. No y porque en el mucho. sí, 4. Que no se quede fuera. Hay un pequeño que... Gracias. Bien, y está trabajando actualmente en el ámbito iberoamericano en el intento de esto, de mejorar la educación, con una apuesta muy importante en estos últimos años por el tema de la reconciliación y por el tema del perdón. Bueno, esta preocupación es la que le condujo a contactar con las escuelas de reconciliación y perdón de Colombia y al encuentro con Leonel Narváez, que es el que va a pronunciar esta conferencia aquí en la mesa a la izquierda. Y también este ha sido el motivo, ¿no?, por el que ha contactado con esta universidad, que también tiene el tema de la reconciliación como un tema central en nuestras ocupaciones y preocupaciones, y más concretamente con el grupo de investigación sobre reconciliación ignaciana interdisciplinar, RID. Bueno, esto, ¿no?, ha sido un poco por la razón por la que el perdón y la reconciliación ha puesto estas 3 instituciones digamos, en relación, nos ha anudado no solo como instituciones, sino como personas y con una pasión común, que es un poco lo que nos reúne hoy aquí. Bueno, presento brevemente a Leonel Narváez, que está ahí a la izquierda, filósofo, sociólogo, teólogo, con estudios de posgrado en Harvard, en Cambridge, fundador de las ESPERE, de las Escuelas de Reconciliación y Perdón, creador de los programas que hoy desarrolla la Fundación para la Reconciliación. En 15 años esta organización se ha extendido por 21 países, fundamentalmente en América, pero no solo. Leonel trabajó 10 años con las tribus nómadas del desierto, participó 3 años en el Comité Temático de Negociaciones del Gobierno del expresidente Andrés Pastrana con las FARC y es creador, como decía antes, de la metodología de las escuelas de perdón y reconciliación y presidente de la Fundación para la Reconciliación, entidad que ha sido galardonada en estos últimos años con el Premio UNESCO de Educación de la Paz en el 2006, en el Orden de la Democracia, 2007. Bueno, además es autor de varios libros, entre ellos Venganza o Perdón, Cultura de Política del Perdón y la Reconciliación, La Revolución del Perdón, publicaciones que lo han ido consolidando como experto en la cultura política del perdón y la reconciliación, pero sobre todo es un apasionado y un hombre largamente experimentado en todas estas cuestiones del perdón y la reconciliación, y por eso nos va a regalar hoy su palabra como transmisora de esa larga y profunda experiencia en esta conferencia que vamos a oír en breves minutos, que hemos titulado Reconciliarnos, ¿a qué precio? El perdón como autocuidado. Bueno, le doy la palabra entonces ahora a Javier. Solo robo 5 minutos a Leonel. Bueno, te falta decir que a la base de todo es misionero de la Consolata, que es su vocación vital y el entorno comunitario en el que vive y en la espiritualidad en la que, por lo que hemos conocido y por la amistad que nos une, ha crecido y la encarna muy bien. Bueno, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia, que, bueno, yo creo que nos dice que el interés que tendrá en vuestros distintos entornos profesionales y personales y vocacionales el título de esta conferencia que es sugerente. Yo solamente quería robar 5 minutos para explicar por qué la Fundación SM, que es una fundación educativa que crearon los marianistas, los religiosos marianistas, hace 41 años, aunque la experiencia educativa empezó hace 80, en el año 37. Es decir, ¿por qué en esa tradición educativa marianista nos interesa el perdón y la reconciliación? Bueno, nos interesa porque nosotros estamos comprometidos, trabajamos en 10 países de Iberoamérica, pero bueno, nuestro interés es promover culturas de perdón y reconciliación allá donde se pueda y por todos los medios que se pueda.
estamos comprometidos con esto porque estamos convencidos, ¿no?, que una cultura nueva está emergiendo en el mundo y es una cultura orientada a la ciudadanía global. Entonces estamos convencidos que esa ciudadanía global precisa de una cultura de perdón en la base. Estamos convencidos, por los países en los que trabajamos, con todos los miles de educadores que tocamos y con los que trabajamos y colaboramos, etcétera, que si no provocamos, si no facilitamos el desarrollo, la implementación, el conocimiento, la investigación sobre una cultura del perdón, no vamos a conseguir realmente que la educación sea una palanca de transformación del mundo y de la sociedad, ¿no? Para nosotros, nuestra misión como fundación y como grupo empresarial es influir, ser actores educativos para la transformación de la educación, con el fin que tiene la educación de desarrollar adultos, ciudadanos capaces de convivir, de desarrollar el mundo y una sociedad. Nosotros estamos convencidos que el mundo educativo se encuentra convulsionado desde la propia formación de los educadores. Aquí estáis la Escuela Escuni, a quienes agradezco que hayáis hecho un hueco por acompañarnos. Nosotros estamos convencidos que en la formación de los maestros hemos de incluir esta cultura del perdón. Si no, estos jóvenes que van a ser maestros les va a faltar algo, ¿no? Hay que completarlo y sé que vosotros también lo estáis, por tanto, creo que es una afirmación muy, muy compartida. Para nosotros es muy importante también no hacer este trabajo solos, porque estamos convencidos que solos no podemos ninguno. Y felizmente nos encontramos con Leonel, con Paula, que hoy no podía estar, también de Colombia, y con la Universidad de Comillas y con algunas personas de la Compañía de Jesús y de otros lugares que yo diría que la providencia nos ha regalado, ¿no? Y desde ahí estamos tratando de construir, bueno, no vamos a hablar ni de proyecto ni de programa, vamos precisamente poco a poco a construir una cultura, como se construyen las culturas, que es generando hábitos, protocolos, relaciones personales que encarnen aquello que creemos que tenemos que impulsar y desarrollar, ¿no? Para eso estamos entre nosotros generando esos lazos y esos vínculos y esas formas de vernos, no solamente de trabajar en el sentido técnico, profesional de la palabra, sino de trabajar o construir juntos una cultura donde un grupo trabaja de manera cooperativa, poniendo mucho énfasis en el co, es decir, vamos a operar juntos esta cultura de la reconciliación, y por eso desde la Fundación estamos también, estos días bromeábamos con Leonel que vamos a anunciar públicamente un futuro matrimonio. Yo decía, bueno, vamos a anunciar un noviazgo bien llevado, pero bien, no me importa. No, porque estamos convencidos que ellos, el trabajo que han hecho con mucha fuerza en Colombia, pero que están irradiando en 21 países de América Latina, tiene mucho sentido, y para ellos hace sentido que la Fundación SM complete o complemente su trabajo llevándolo a los ámbitos educativos tanto de la escuela pública como de la escuela privada y escuela católica, ¿no? Y en ese sentido, donde nosotros humildemente tenemos una cierta presencia y una buena llegada, vamos a poner nuestras capacidades y nuestra inteligencia y unos pocos recursos para llegar a más. Y en ese sentido yo diría también, entre los que estáis aquí, cualquiera que tenga interés de sumarse un poco a esta movida o a este movimiento, pues será bienvenido, porque lo que necesitamos efectivamente es generar y compartir más esta cultura del perdón. Y aquí termino. Os dejo con Leonel, que ha sido suficientemente presentado, y ahora lo vais a conocer. Muchas gracias. Qué alegría estar acá. Yo le agradezco a la universidad que me acoge hoy. Yo quisiera decir solamente que no puede haber educación superior hoy en día que sea neutral y sobre todo de pronto aséptica a estos temas que son tal vez los problemas más urgentes de la humanidad. El problema de la humanidad no es tanto el conocimiento, es la convivencia. Y por eso a mí me parece que la universidad debe aprovechar sus MBAs, debe aprovechar sus ingenierías, debe aprovechar sus filosofías, las teologías, sobre todo para responderle a la necesidad más trágica, diría yo, en este momento, que es precisamente cómo vamos a convivir nosotros los seres humanos en el futuro.
agradecerle a SM y a los marianistas este arrejuntamiento que estamos haciendo. Y yo quiero felicitar sobre todo a esta universidad que está favoreciendo este programa del RIT, que me parece va a ser un aporte enorme para, no solo para las universidades jesuitas, sino yo imagino para todas las universidades en el mundo. Quiero dar un gracias especial a Elías, mi compañero en el sacerdocio, que me ha involucrado tanto en estos esfuerzos, sobre todo de reflexión. Y sin más, yo quisiera entonces empezar. A mí me dieron este título y pues en cierta forma me cae como anillo al dedo. Nosotros tenemos desde hace muchos años este logo, digamos, como parte de nuestra inspiración, y es hacia una cultura del perdón y la reconciliación. Pero como el título de hoy era sobre el autocuidado, yo quisiera resaltarles a ustedes ese caballito que nos habla de la infancia, ese caballito que se sana, se cuida, ¿sí? Y de todos modos es la mascota digamos, de nuestro logo de la Fundación para la Reconciliación. Yo tengo que necesariamente partir de unos conceptos básicos. Muchas personas, algunas personas de las que están acá ya se saben esos conceptos, pero me parece fundamental repetirlos acá, porque considero que es necesario ponerlos a la base de la reflexión. Yo me voy a atrever con ustedes también a hacer algo que hace apenas unos pocos meses hacía en la Universidad de Harvard con una audiencia muy eximia como la de ustedes acá, con profesores de la Universidad de Harvard, a que tratemos de experimentar un poco en persona o hacernos ciertas preguntas sobre lo que vamos a hablar. Y entonces yo pido de ustedes la colaboración, el esfuerzo de salirse de la academia y de pronto volverse un poquito también más como los niños y como ese niño que habla este logo, ¿sí? Porque todos, absolutamente todos, tenemos nuestro niño herido y lo tenemos que sanar. Y eso es lo que habla ese caballito que está ahí. ¿Qué le pasa a un vehículo, a un coche con malos resortes? ¿Es la respuesta o qué? Que hace mucho ruido. Y la vida nuestra puede hacer mucho ruido si está mal o de resortería. Los resortes malos o quebrados o muy gastados hablan de uno de los conceptos básicos hoy, yo diría en ciencias políticas, pero también en psicología sin duda, y en ciencias humanas, y es el tema de la resiliencia. Yo voy a hablar prácticamente de resiliencia, pero yo la he traducido con una palabra mucho más cercana a nuestra cultura cristiana, y es una palabra que sin duda supera al tema de la resiliencia, y es la palabra perdón. ¿Cómo podemos nosotros recuperar la resortería para que nuestro carro no haga demasiado ruido en la vida, ¿sí? Eso. Yo quisiera comentarles a ustedes que hay una teoría que es muy fácil y habla simplemente de dos conceptos básicos: cómo la resiliencia influye en la paz positiva de las naciones. Simplemente a mayor resiliencia hay mayor paz positiva. No quiero hablarle de todos los temas de paz positiva porque sin duda que ustedes también lo saben, pero es solo para decir esto vale a nivel, digamos, de naciones como vale a nivel de personas. Entre más capacidad de resiliencia tenga usted, más paz positiva hay en su vida.
Hay un tema que es básico que manejamos nosotros y que es importante que los tengamos acá en cuenta, y es que cuando a nosotros nos ofenden, lo primero que ocurre es la rabia, ¿sí? Y ahí es donde se nos sale a nosotros el cerebro más primitivo, el cerebro arcaico, el cerebro otros reptílico, otros dinosaurico. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo nosotros logramos curvar o superar esa rabia? Porque si nosotros no logramos superar esa rabia, en poco tiempo se convierte en resentimiento o odio o rencor. El re habla de todo eso. Y si nosotros no logramos manejar los odios y los rencores, inmediatamente esto se convierte en deseo de retaliación. Son 3 R's que nos condicionan a todos. Yo me acuerdo ahorita de un profesor de matemáticas en Harvard que decía, mira, yo me sé todas las cuestiones más difíciles de matemáticas, pero no sé cómo cuando con mi niña adolescente de 14 años no logro manejar mi rabia. Y entonces el deseo de retaliación. Estas 3 R's son tal vez la base de nuestro trabajo. Es tal vez también un poco, digamos, lo que está condicionando, yo me imagino, el día de hoy a los ingleses por lo del Brexit, ¿sí? O los problemas que hay en este momento en México, donde la población está muy incómoda con los problemas que hay por la gasolina. Y en fin, yo sé que ustedes están al tanto de todo eso, o lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, o lo que está pasando en los países centroamericanos. Y bueno, es solo para invitarlos a reflexionar sobre este tema. Yo quisiera invitarlos a ustedes en este esfuerzo que les decía al principio, de que ustedes describan brevemente una ofensa reciente o lejana, ahí con sus papelitos, y sobre todo que ojalá pudieran escribir en 2 minutitos qué sentimientos tienen ahora sobre esa ofensa reciente o lejana. Yo me osé hacer esto con profesores de Harvard y yo pienso que ustedes tampoco me van a fallar acá. Entonces yo los invito a ustedes a que hagan el esfuerzo, bien sea en sus celulares o en su papel, una ofensa reciente o lejana y qué sentimientos tienen ahora todavía sobre eso, ¿sí? Es solo cuestión de nombrar la ofensa, si quieren el ofensor, y de pronto 2 o 3 sentimientos que puedan tener al respecto. Nosotros manejamos en nuestras escuelas de perdón y reconciliación la teoría de las 3 S's. Y es que entonces cuando ha habido una ofensa, se rompen, se fracturan 3 S's fundamentales de la vida, y son precisamente la seguridad, el significado de vida y la capacidad de socializar. El gran trabajo del perdón y la reconciliación es cómo recuperar esas 3 S's. Entre otras cosas, son 3 componentes básicos del protocolo, digamos, del trauma o de la herida, del dolor. Recuperar esas 3 S's se convierte en un tema crucial en el ejercicio de perdón y de reconciliación. Yo quisiera preguntarles a ustedes ahora que escriban simplemente cómo creen o cuál de esas 3 S's se fracturó con la ofensa que acaban de escribir. ¿Cuál de esas 3 S's se fracturó? Y si quieren escribir algún adjetivo adicional, pues serviría mucho. Yo les cuento esto que estoy haciendo con ustedes aquí en segundos. Nosotros lo hacemos en un trabajo de 60 horas de escuela de perdón y reconciliación. Lo hacemos con
con víctimas o también victimarios. Yo quiero anticiparles que normalmente cuando nosotros hacemos las escuelas de perdón y reconciliación las ofrecemos para quien quiera y tratamos de privilegiar y favorecer a las víctimas, pero normalmente entre las víctimas siempre llegan victimarios. Los victimarios antes fueron víctimas. Y para mí se hace necesario que definamos o que hagamos una diferencia entre perdón y reconciliación. El perdón es un ejercicio de yo con yo, es un ejercicio personal, es un ejercicio de aseo o de asepsia. Si lo quieren más, yo personalmente lo llamo más un spa para mi vida. El perdón es un spa que yo puedo hacer casi todos los días si quiero y cada minuto. Y por eso que el perdón embellece a las personas. El perdón les da mucha salud a las personas. En nuestros grupos, las personas que se encuentran acostumbran decirse, ¿cómo estás de más bonita hoy? ¿Sí? Más guapa. Realmente nosotros tenemos fotografías de cómo entran las personas cuando empiezan nuestros cursos y cómo terminan, ¿sí? Y entre otras cosas hemos hecho también estudios de cómo cambia la narrativa y de eso les hablaré más adelante, de las personas que comienzan definiendo su problema, sus quiebres, así como lo acaban de hacer ustedes con las 3 S, a cómo terminan con las narrativas que terminan cuando han hecho este proceso de casi entre 50 y 60 horas, dependiendo de los grupos. Hay grupos más traumatizados que otros y entonces posiblemente se exige más tiempo. Se los digo de una vez, son 12 módulos o 12 sesiones de 3 a 4 horas y con trabajos en sus casas, con sus familias, con sus comunidades, pero es todo un proceso, digamos, de generativo a través de preguntas y de transformación por medio de pequeños grupos. Realmente los que hacen los cambios no somos nosotros los facilitadores, sino son en los pequeños grupos de 3 personas que van generando narrativas nuevas. Entonces, a mí me urge que ustedes entiendan que el perdón es un ejercicio con uno mismo y que la reconciliación es un camino que uno hace hacia el ofensor. Es más relacional el tema de la reconciliación. Una de las cosas que son importantes para entender entre perdón y reconciliación es que puede haber perdón sin reconciliación. E incluso que muchas veces es casi útil y necesario que no haya reconciliación. Lo que pasa es que si hay perdón, se bloquea, se rompe esa escalada de la R última, que era la retaliación, y las personas entonces evitan que hayan venganzas. ¿Por qué? Porque no hay la retaliación. Se queda todo en una quiebre de lo que es la rabia y el rencor o el odio. En ambas, lo que ocurre, tanto en el perdón como en la reconciliación, lo que ocurre es un giro, un cambio, un giro narrativo muy importante. Y el giro narrativo en el perdón es un giro que va de la venganza o de la primera R o de las 3 R's, rabia, rencor, ganas de, decimos nosotros en Colombia, de matar y comer del muerto. De pasar de la retaliación a un salto que es heroico, es maravilloso y yo tengo que decirlo, trato de ser un poco académico y científico en mis cosas, pero no puedo negarlo que es misterioso. Y es como pasar de esa narrativa de retaliación a una narrativa de compasión. Y sobre todo la compasión con uno mismo en el esfuerzo de perdón. En el caso de la compasión es un poco diferente y es el siguiente.
En el caso de la compasión, de la reconciliación, el giro narrativo es de la desconfianza a ejercicios cada vez más grandes de confianza en el ofensor. Recuperar la confianza en el ofensor. Yo en algunos lugares en Bogotá, yo soy conocido porque yo me he vuelto experto en cuernos. Y entonces, yo... No el toreo. No tiene nada que ver con los toros. Y es que, de verdad, es posible un giro narrativo grande de la desconfianza total que genera cuando en la pareja ha habido infidelidades. ¿Cómo es posible realmente generar de nuevo la confianza en la pareja? Y las parejas que yo tengo a través del proceso del perdón realmente logran pasar desde la desconfianza total que ya hay incluso para favorecer el divorcio a recuperar totalmente su confianza y yo diría otra vez el amor totalmente renovado. Hay otros costos y aquí estamos hablando, el perdón a qué costo, ¿sí? El perdón a qué costo. Yo quiero decirles a ustedes que hay unos costos fundamentales sobre todo en el proceso de reconciliación. En el proceso de reconciliación un costo es que tú tienes que pasar de la justicia punitiva a la justicia que restaura o restaurativa. Y ese es un costo teórico, es un costo conductual, cognitivo, que te obliga a moverte de lo que tú siempre has creído que hay que castigar. Culpa y castigo e infierno en el cristianismo son temas que tenemos que superar. Y es un grande reto para la iglesia el que nos sigamos fundamentando nuestra espiritualidad sobre la culpa, el castigo y sobre todo sobre el tema del infierno. Yo estoy hablando aquí en una universidad católica y entonces no puedo decir más, pero a mí me parece que es uno de los cambios importantes que nosotros tenemos que tener en la pastoral del futuro. En el tema de la verdad, uno de los costos grandes es que yo me tengo que mover de mi verdad a otras posibles verdades. Y entonces no hablamos de la verdad de la ofensa, sino que hablamos de las verdades. Y sobre todo de las verdades que sanan. Nosotros en Colombia acabamos de entrar hace apenas 3 meses en 3 años de la Comisión de la Verdad. Y el propósito que nos hemos hecho es, sobre todo en la Comisión Nacional de la Verdad, es que nos vamos a poner a buscar no esa verdad que le dé razón o que le explicación a por qué tuvimos 54 años de conflicto y de muertes. Tenemos casi 8 millones y medio de víctimas, de todo tipo de víctimas. Calculamos en Colombia 15 tipos de posibles victimidades o victimizaciones. Y nosotros en este momento estamos no tratando de encontrar la verdad de todo eso, sino nos hemos entendido, y se los voy a explicar, verdades que sanen, ¿sí? El otro costo, digamos, del perdón y la reconciliación es que yo tengo que entender que la reparación, sin duda, que me debe hacer el Estado por lo que pasó, que me devuelvan mi tierra, que me reparen la pérdida de mi hijo o de mi esposo, que me reparen porque a mí me violaron 8 o 10 guerrilleros juntos, como mujer o como hombres también. Y todos esos temas traumáticos, dolorosos, de mí exigen un cambio que sin duda es importante la heterorestauración o reparación, pero sobre todo es importante la autorreparación. Y aquí entramos en un tema maravilloso, y es que la mayor reparación es la que se da a la víctima a sí mismo con el proceso de perdón.
La mayor reparación es el proceso de perdón. De hecho, nosotros decimos, el perdón te saca de víctima y te vuelve victorioso. La víctima que no es capaz de perdonar se queda eternamente víctima. Y como estamos viviendo este tema de la verdad, yo quisiera mencionarles a ustedes una experiencia bonita que estamos viviendo en Colombia de verdades que sanan. Entonces, nosotros en las verdades que sanan tenemos 4 pasos. El primero es que nosotros estudiamos y aclaramos lo que es la lógica de los acontecimientos. Y nos preguntamos qué nos apachurró a nosotros con los acontecimientos que pasaron. Es decir, ¿qué pasó con nuestra resiliencia? Nuestra resiliencia nuestros resortes estaban muy buenos, pero de golpe algo llegó y nos apachurró. Y entonces nos pasamos a un segundo momento, y estos son discusiones en comunidades de 2 horas, donde nosotros generamos verdades nuevas, sobre todo micro verdades. La palabra no es precisa porque no son micro nunca las verdades, pero es decir, en espacios pequeños, incluso interpersonal, hacer este ejercicio. Y entonces nosotros nos ponemos a buscar un segundo paso, y es ¿qué significado, cuál fue el impacto o la consecuencia de ese acto? Y es, si la primera era la lógica de los acontecimientos, ahorita estamos en la lógica de los significados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál impacto, qué consecuencia, qué significado tiene ese evento traumático en mi vida? Y las personas, los grupos se ponen a discutir y finalmente después definen 1 o 2 de los significados. Y hay un tercer paso, y es la lógica de las consecuencias. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos apachurrados? Para llegar entonces a la cuarta lógica, que es la lógica de la existencia. Nuestra vida tiene que seguir. Las lógicas de la verdad que salen de la lógica primera lógica de los acontecimientos a la lógica de la existencia, es decir, de que la vida tiene que seguir, nos hace entender a nosotros que las únicas verdades son las verdades que sanan, sobre todo en el ejercicio y en el esfuerzo del diálogo. Se me olvidaba de pronto mencionarles el tema del costo que tiene también, no solo a nivel de verdad, a nivel de justicia, a nivel de reparación, sino también a nivel de pactos que hay que hacer. ¿Sí? La reconciliación demanda pactos de que eso nunca más vuelva a repetirse. Y demanda pactos de mi parte, como víctima posiblemente, pero también como victimario, para que ciertos problemas que tuvimos jamás vuelvan a repetirse. En resumen, yo quisiera comentarles a ustedes que prácticamente de lo que estamos hablando, cuando hablamos de perdón y reconciliación, estamos hablando de 2 palabras: compasión y confianza. Estamos hablando de 2 Cs. De confianza es también todo el tema del reconocimiento, o el tema de la cohesión social, que se habla más con categoría grande en ciencias sociales. Y uno se pregunta, ¿qué relevancia tiene en una universidad como la nuestra y Universidad Católica? Sobre todo una universidad que trata de incidir en la realidad, en el esfuerzo de generar compasión y confianza. Pues mucha. Yo voy a tratar de decirles a ustedes que de algún modo esas 2 categorías de confianza y compasión hablan de otro tema, otra categoría que no es por grande, sino porque abarca las 2, y es el tema del cuidado. Otra C, si ustedes quieren. El cuidado de mí mismo, el cuidado del otro, el cuidado de la creación, ¿sí? Y yo diría el cuidado del otro con mayúscula, lo sobrenatural. Esto de cuidado tiene que ver con algo que nosotros venimos trabajando en un grupito maravilloso que tenemos, en el que nos reunimos esta semana con un grupo de profesionales acompañados por SM, pero por Javier, por
varios compañeros que estábamos aquí presentes, precisamente dentro de ese programa, me imagino, de la reconciliación ignaciana transversal. Y es el tema del don. El cuidad habla del dar, ¿sí? Y es todo el tema de la cultura del don. Este es el significado más profundo de la existencia. Quien no entiende que nació para hacer un don está perdiendo el viajecito. Nacimos para hacer un don. O en otras palabras, como dice Ignacio, para amar y servir, ¿sí? Y urge recuperar la pasión por el don. En un librito muy bonito de Molinari, el don en tiempos de crisis. Dice, hay que recuperar la pasión por el don. El otro al que yo le doy es el donador de sentido a mi vida. El pobre le da sentido a nuestras vidas. La persona violentada, traumatizada, le da sentido a nuestra vida. Esa es la estructura portante de todas las culturas más primigenias, la cultura del don. Doy, por tanto soy. Si tú no eres capaz de dar, no eres. Ha perdido sentido tu vida. La cultura moderna está eliminando esta cultura del don y la está cambiando por la cultura del profit, por la cultura de los bancos, por la cultura de la deuda. Y lo bonito del don es que hace posible el vínculo social. El don es el vehículo relacional. El don de mi tiempo, el don de mi mirada, el don de la empatía, el don de la palabra dulce, la palabra amable hacia el otro. Y entonces el vínculo es lo importante, o la dignidad del otro, si ustedes lo quisieran poner en otra palabra más grande. El vínculo, la dignidad con el otro es realmente lo que hace importante lo que se da. Y esto rompe simetrías, esto rompe la soledad, esto rompe la circularidad, el eterno retorno sobre todo de la rabia y del rencor. El rencor, lo trágico que tiene es que es el eterno retorno de lo mismo. Y la persona que vive en el rencor vive en el eterno repetirse del pasado. Por eso que el perdón no cambia tu pasado, pero sí cambia tu futuro. Entonces, yo les tengo que pedir un favor ahorita. Y tengan la bondad y con la mano diferente, incluso si tienen su ordenador ahí o con su celular, con la otra mano con la que nunca escriben, tengan la bondad y escriben cuál creen entonces que dentro de esta perspectiva son las actitudes que ustedes deben adquirir o trabajar con esa persona que los ofendió o con esa ofensa que tuvieron. ¿Qué nuevo lenguaje creen ustedes que tienen que recuperar? Y por favor utilicen la mano no dominante, ¿sí? ¿Cuál es el lenguaje nuevo? El giro narrativo que ustedes tienen que hacer con esa persona que los ofendió. Con la mano no dominante. Y si tienen el ordenador, utilicen la mano que nunca usan. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a hacer es en contravía de lo que han venido haciendo. Es el giro narrativo que ustedes están dando. Muy bien. Yo, después de esto que les acabo de decir, que es más a nivel interpersonal,
yo quisiera contarles a ustedes por qué esto que les estoy diciendo a nivel interpersonal tiene sentido, a nivel más comunitario, a nivel más social, a nivel más nacional, si ustedes lo quieren, o a nivel de grupos humanos. Y es que yo utilizo una metáfora que es la metáfora del árbol para hablar de por qué el árbol puede ayudarnos a entender la paz sostenible de las naciones, qué requisitos tienen. Nosotros en Colombia nos hemos dado cuenta de que la paz sostenible de Colombia, y trabajamos en otros países, tiene un tronco, tiene unas ramas que van con unas hojas y frutos y flores posiblemente, pero también tiene unas raíces, 3 partes. La primera parte entonces habla del tronco. El tronco de la paz sostenible es cómo responderle a las necesidades más objetivas de la gente, que es salud, empleo, educación, tierra, casa, ¿sí? Eso es, la paz necesita de esas necesidades objetivas bien respondidas, ¿sí? Pero también tiene unas necesidades, yo las llamo ambientales o ecológicas, que le dan belleza a la paz. Y es que siempre haya verdad, haya justicia, haya reparación, haya pactos de no repetición, haya cohesión social, haya democracia, hayan derechos humanos, haya respeto a la dignidad. Esos son, digamos, los frutos bonitos de una paz sostenible. Pero el árbol también tiene una parte que es invisible y muy importante, y es que tiene una raíz. Y es cómo responderle a las necesidades subjetivas de las personas, sobre todo las que han pasado por violencias, y es cómo responderle a esas 3 R's: rabia, rencor y retaliación. Y entonces este puntico de la raíz se convierte en un punto trágico para la sostenibilidad de la paz. Y es que ese temita influye en toda la sostenibilidad de la paz. Quiero comentarles a ustedes que las ciencias sociales, solo recientemente, para decir estos 20 años, 25 años, le ha estado trabajando este temita. De pronto Roger Fisher y William Ury en sus trabajos de negociación o resolución de conflictos comenzaron hablando de emociones, pero muy en general. Todos estos expertos en negociación, hay poquísimo todavía, y trágicamente, escandalosamente, la entidad que tiene poquísimo sobre el perdón es la Iglesia Católica. Es un escándalo que eso que es columna, corazón de la propuesta de Jesús, el perdón de los pecados, la misericordia de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su misericordia, que todo lo demás viene por añadidura. La misericordia o la compasión de lo que hablamos antes es, de lejos, la inspiración central de nuestra fe. Todo lo demás es cosmético. Si tú no eres misericordioso, si tú no eres compasivo, como Dios es compasivo contigo, tú perdiste el año. No obstante que reces rosarios, que tengas medallitas y estampitas en tu billetera, que tengas en tu carro el rosario colgado, que tengas quién sabe qué. Si tú no eres compasivo y misericordioso, no eres cristiano. Ese, les decía, era el tema crucial. Y otro tema crucial en este tema es que lo de abajo, o sea, las raíces, necesariamente es un tema de autorreparación. Y es un trabajo que te toca hacerlo a ti mismo. Y les quiero comentar también, trágicamente, hay poquísima metodología. Por eso que tiene tanta importancia esto del RIT en esta universidad, el trabajo que está haciendo Nuria y el equipo, en proporcionarle al mundo, a la academia sobre todo, metodología, teoría y metodología sobre estos temas de perdón y de reconciliación. Y voy entonces ya terminando. Yo quisiera comentarles a ustedes que este tema del perdón, de la misericordia, de la compasión, son narrativas
de profunda actualidad, sobre todo que van asociadas a otras narrativas, como puede ser el tema de la gratitud, el tema de la empatía, el tema de la resiliencia, el tema del reconocimiento. Y no solo a estas narrativas, sino también que tiene una fertilidad transformadora, la llamo yo el perdón, que te toca un montón de ciencias o de trabajos como el tema de la dignidad y los derechos humanos. Yo quiero comentarles a ustedes que nosotros ya posicionamos en las Naciones Unidas, en una sesión de las Naciones Unidas, la propuesta del perdón como un derecho humano. Tiene que ver con la política, con la democracia. Una persona que no perdona no es democrático porque excluye, elimina de su vida a alguien. Tiene que ver con la espiritualidad verdadera. Estamos en la época de la posreligiones. Ahorita lo que interesa es la espiritualidad. Cada vez más nuestra sociedad estará en búsqueda de religiosidad. Y ojalá la religiosidad pluralista. Tiene que ver con la ética, tiene que ver con la pedagogía. La escuela, la educación tiene que refrescarse con todo este tipo de conceptos. Yo vengo insistiendo que cada vez más el conocimiento está en estos aparatitos, pero no está este tema de la convivencia, del comportamiento. Nosotros nos estamos metiendo sobre todo a la escuela y a la empresa porque creemos que son los dos lugares donde el ser humano hoy gasta la mayoría de su tiempo. Y en la empresa manejamos el principio de que a ti te contratan por el conocimiento, pero te despachan por el comportamiento. Y este tema de comportamiento es fundamental. Yo quisiera que leyéramos este texto, sobre todo que habla de la propuesta de la confianza. Y es que se encuentra el principito con el zorro y le pregunta el principito, ¿quién eres? Y él, eres muy lindo. Dice, sí, soy el zorro. Ven a jugar conmigo. Estoy tan triste. Y el zorrito le responde, no puedo jugar contigo, no estoy domesticado. ¿Y qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, le dice el zorrito. Significa crear lazos. Yo le agrego vínculos. Crear lazos, dijo el zorro. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. Por favor, domestícame, dijo. Es decir, generemos vínculos. Bien lo quisiera, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. Creemos vínculos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonel. Bueno, tenemos un ratito hasta la 1:30, 1:25 más o menos, porque se tiene que marchar al aeropuerto. Entonces andamos con el tiempo un poco justo, pero sí que tenemos esta casi media hora, ¿no?, para poder hacerle alguna pregunta a Leonel, bueno, pues para entrar un poco en diálogo, pregunta, comentario. Sí, por favor. Muchas gracias primero. Y segundo, le pregunto como profesor de teología moral que soy, que es una pregunta un poco interesada, práctica, ¿no? Pero si nos puede ayudar, yo creo que con toda su experiencia que en estos minutos pues, nos ha dejado ver. Temas de investigación que se puedan hacer desde la teología moral católica, que conecte reconciliación con algunos de estos conceptos fundamentales, ¿no? ¿Podía decirnos alguna cosa sobre eso? Qué bien. A mí me parece que
un estudio importante es estudiar más el tema del don, ¿sí? La moral condicionada por el ser don, ¿sí? No por cumplir cosas, ¿sí? La segunda, a mí me parece que es muy importante el tema de cómo transformar los conceptos de deuda, castigo, ofensa, infierno y sobre todo en teología moral todos los temas de gracia, ¿sí? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué otros temas se te ocurren a ti, Elías? Yo creo que este último que has dicho, la gratuidad y la gracia conectada con el don, el perdón como excesivo don, me parece todo el tema de la fuente de gracia infinita para sanar mucha muerte, ¿no? La fuente de vida infinita como espiritualidad para sanar la muerte, me parece que es uno de los temas claves, el tema de gracia. Sí, y esto, ¿cómo lo conecta usted directamente con la reconciliación? O sea, el don, ¿no? La gratuidad, que es fundamental, evidentemente, en una moral cristiana, bien enfocada, no tanto el pecado o el cumplimiento de normas, sino ¿cómo lo conectaríamos con la reconciliación? Mira, el tema del don llevado a lo hiperbólico, ¿sí? Eso lo dice Ricoeur, es también el tema del perdón. Y Elías, mi profesor, me dice que el perdón más excelso es el que es capaz de dar el don exagerado, el don desmesurado, ¿sí? Y eso es en ese momento cuando tú pasas de la moral a la ética. ¿Más preguntas? Hola, muchas gracias por la conferencia que me ha gustado mucho, de verdad, muchas gracias. Pues soy Íñigo Navarro, soy profesor de Derecho Civil y decano de la Facultad de Derecho, pero mi pregunta no tiene nada que ver con el derecho, en absoluto, y eso que me dedico a daños y perjuicios. O sea, mi pregunta es, después de escuchar la conferencia, me entra un poco de duda si pudiera elaborar un poco más sobre qué es el perdón en sí. Quiero decir, es que me cuide, o sea, ¿qué es el perdón? Porque es que lo olvide, es que bueno, pues que acepte que no le van a, que no me van a indemnizar. Qué bien. ¿Qué es aceptación? ¿O es bueno, una aceptación? Si me pudiera elaborar un poquito más qué es el perdón. Respondiendo de qué no es el perdón, ¿sí? El perdón no es olvidar. Es que nadie puede olvidar, sobre todo ciertas ofensas terribles. Nadie puede olvidar. Segundo, perdón no es negar la justicia. La justicia debe seguir su rumbo, ¿sí? Tercero, perdón no es reconciliarme. Cuarto, perdón no es negar el dolor tan profundo que tengo. Perdón no es sentirme superior al otro, porque mire que yo, de algún modo, si tú quieres reconciliarte conmigo, yo tengo las llaves del perdón. Cuando yo le preguntaba a uno de mis profesores sobre estos temas, entre otras cosas, se llama Everett Worthington, uno de los pioneros en estos temas de perdón, junto con Robert Enright, de la Universidad de Wisconsin. Este profesor me respondía a mí diciendo, mira, lo que facilita el perdón, que se dé el perdón, es la humildad. Yo el perdón lo he definido simplemente como un giro narrativo. Y es pasar del cerebro arcaico, dinosaurico, reptílico, de las 3 R's, pasar al ejercicio de la compasión. Y en estos 18 años que yo vengo trabajando con
centenares de víctimas, centenares de víctimas. Nosotros en estos años hacíamos los cálculos de más o menos en Colombia. Colombia tiene casi 50 millones de habitantes y nosotros nos preguntábamos estos 18 años cuántas personas habremos tocado en Colombia. Apenas la cuenta nos llegaba al 0,9%, o sea 900.000 personas más o menos que hemos tocado en Colombia. Pero es simplemente para decir que con todas estas personas, realmente si yo tengo que decirte qué es el perdón es un cambio neuronal, es un cambio de corazón, es un ejercicio de que yo lo entiendo cognitivamente, pero tampoco lo entiendo con mi corazón, porque, mire, el perdón, ¿sí?, es algo paradójico. Como les decía, Derrida dice que es algo hiperbólico. Elías dice que es el don en exageración, es el don, como dices Elías, es el don. En exceso. En exceso, eso. Y el así como del perde perfecto, el perdón habla de lo perfecto que es el don, ¿sí? Entonces, más que decirte qué es, bueno, déjame decírtelo yo como cristiano, como sacerdote. El perdón es sacar al Dios que llevas por dentro. El perdón te vuelve creador. ¿Por qué? Porque tienes tanta potencialidad para crear que eres capaz de recrear a la persona que para ti se convirtió en un bicho cualquiera. Y le harías con el pie así, lo espicharías o lo dañarías el bicho, ¿sí? En cambio, el don tiene la enorme potencia de que te hace creador del otro. Y recuperar su dignidad. Y ahí entran todos los temas de derechos humanos y sobre todo la dignidad como a la base de todo, ¿sí? Alguien decía que el gran aporte del cristianismo a la humanidad es que yo te descubro a ti como hijo de Dios. Y eso me agrada decirlo sobre todo aquí en esta Universidad Católica. Buenos días, soy la profesora Susana de Tomás, soy profesora de Internacional Público y quería, desde mi ignorancia, preguntarle lo siguiente. En relación con el perdón y esos gráficos que nos ha presentado con los árboles, sí distinguíamos cómo la parte de las raíces estaban más referidas a esa autorreparación vinculada, yo creo que al perdón, que es lo que nos permite superar la rabia, el rencor, la venganza, y a partir del tronco y las ramas era esa heteroreparación. Entiendo que los demás podemos ser facilitadores, pero no necesariamente desde la raíz hasta la cúpula, sino que a lo mejor trabajando desde el tronco y la cúpula en mecanismos de autorreparación, facilitamos también a lo mejor que la narrativa que es interna y que está en esas profundas raíces también puedan cambiar. Sin duda, sin duda. Y yo le confieso que una de mis tristezas es que cuando yo me encuentro con cantidad de víctimas a las que le estoy ayudando a recuperar sus 3 S's, ¿no? Seguridad, significado y capacidad de resocializar otra vez, es que la persona es tan pobre que no tiene ni vivienda, ni empleo, ni salud, ni nada, ¿y yo qué hago? ¿Sí? Y es ahí entonces donde entra esta complementariedad y donde entra este esfuerzo, digamos, de cómo facilitar también que las víctimas lleguen a esos espacios donde se les conceda, no sé, vivienda, empleo, salud. Y pues Colombia de algún modo en los acuerdos de paz quedó eso definido. E incluso ahí en Colombia tenemos la unidad de víctimas, ¿sí? Y la unidad de víctimas se calcula que antes de que podamos reparar a 8,5 millones de personas, nos vamos a demorar casi 20 años. Ya hacerlo nosotros en 1, 2 o 3 años. Es decir, no hay finanzas de ningún país que pueda hacerlo. Yo les cuento todavía que hoy en día Alemania todavía está reparando financieramente y, digamos,
moralmente a muchas víctimas de la época de los nazis. Entonces, yo pues quiero invitarlos a ustedes para que también logremos un poquito esta visión integradora de lo que ustedes nos acaba de advertir, ¿sí? También desde el derecho, desde las ciencias sociales, humanas, políticas, podemos hacer mucho. No, yo, digamos, de pronto el mérito nuestro es haber sacado a la luz un tema que no se ha tenido muy en cuenta, y es cómo se le puede ayudar a las víctimas desde la raíz. ¿Sí? Hola, buenos días, muchas gracias. Me ha ayudado mucho la ponencia a nivel personal y profesional. Trabajo como psicóloga en la universidad y quizá una de las dudas que siempre he tenido cuando trabajo con algún alumno o en consulta, cuando observo que hay alguna dificultad en la tarea de la reconciliación o del perdón, lo que me cuesta es cuando hay una lealtad al sistema importante en separaciones de hijos o sea, cuando hay una lealtad a nivel sistémico o con temas de guerra civil también, de bandos o como hijos, es como si esa sanación no pudiera darse porque el hijo siente que hay una deslealtad a uno de los padres. Entonces me parece que hay una lucha interna de si se hace esa reparación interna, soy desleal a mamá o soy desleal a papá o soy desleal a mi sistema. Entonces a veces siento un atasco en esa tarea de reconciliación por las lealtades al sistema. Entonces no sé muy bien cómo se puede trabajar, aunque he entendido los pasos y bueno, entiendo que a lo mejor un sujeto individual puede sanar y reconciliar, aunque siempre va a sentir una culpa de ser desleal a su sistema. Bueno, es un poco, ahí tengo una confusión. Sí, mira, nosotros tratamos de dejar que estas paradojas que se presentan las resuelvan las mismas víctimas, en pequeños grupos, y utilizando la cultura, la historia de vida que ellos tienen, que los traten de resolver. Yo te cuento, yo también tengo paradojas a nivel de, digamos, de iglesia, y yo hablo de perdón y reconciliación, pero ¿cómo puedo hablar de perdón y reconciliación con sacerdotes que fueron pedófilos? ¿Sí? Y que la iglesia hoy en día y por orden del Papa se les deja para que la justicia ordinaria los juzgue y les ponga todo, como se dice, el peso de la ley, ¿sí? Y a mí me cuesta, porque sé también la reacción que hay del público, al decir, no, pues es que fue pedófilo, pues métanlo en la cárcel y que se pudra allá, ¿sí? Y hay como mucha sensibilidad a eso. Pero ¿cómo generar también en esos espacios difíciles justicia restaurativa? Para mí también, yo no tengo la respuesta completa, pero lo sé. Y era un profesor aquí de la Universidad, José Luis, me escapa el apellido, que precisamente como profesor de Derecho Canónico me suscitaba la pregunta que a mí me dejó así como viendo un chispero. Sánchez Girón. Exactamente. Y como le digo, estas paradojas nosotros también las tenemos, pero la respuesta que yo tengo es siempre, dejemos que los grupos, dentro de sus grupitos, cuando hablan de reconciliación, ellos elaboren la propuesta. Y casi siempre hay forma de salir, ¿sí? Yo quería añadir una cosa, y es que en el trabajo que estamos haciendo juntos hemos descubierto la importancia de la comunidad o del grupo o el grupiño, en el caso de tres, para activar, digamos, algunos procesos, ¿no? Esto que estaba diciendo Leonel lo hemos visto y lo hemos vivido en algunos lugares. Hemos empezado el año pasado ya con algunos grupos en Granada, en la diócesis de Granada, Colombia, a trabajar con profesores. Es muy llamativo porque, claro, el perdón es un acto del yo con yo, pero si no hay un nosotros, vemos que es muy difícil desatascar algunos bloqueos, ¿no? Y también nos damos cuenta que el facilitador de las escuelas de perdón y reconciliación no es un psicólogo, no es un experto, no estamos previendo que no es alguien que va a tener la competencia suficiente como para asumir crisis, etcétera. Entonces, es muy interesante porque la metodología probada ya también nos demuestra que es capaz de gestionar, digamos, también esas emociones
que se pueden producir en todo ese proceso. También yo creo que la importancia del tiempo, ¿no? Digamos que en general yo siento que a veces en educación tenemos mucha prisa con que sucedan las cosas, ¿no? Y entonces a veces un director de un colegio te dice, oye, yo tengo problemas de convivencia, etcétera, pero ¿me podéis dar algo para que en este curso yo lo solucione? Yo siempre digo, pues no, la verdad que no. Es decir, lo que te puedo dar, sabrás si lo has solucionado en 10 años. Y te dices, uff, en 10 años. Bueno, claro, es que son procesos, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Oye, ¿podemos hacer que en esta comunidad hacer un proceso de espere, de perdón y reconciliación y hacerlo en un curso escolar? Pues no. Es que las personas necesitan ese espacio. Entonces yo creo que el sentir de lo comunitario para nosotros ha sido un descubrimiento, ¿no? Es decir, la comunidad también trabaja, ¿no? En estos días que hemos estado en Loyola también hemos visto, ¿no?, la importancia del discernimiento juntos, ¿no? Yo creo que esto es un aporte muy importante de la espiritualidad y el carisma ignaciano. Entonces yo creo que hay cosas que tenemos que incorporar a distintas metodologías. Y solo para terminar, yo quisiera invitarlos a ustedes a la práctica de la misericordia y de la compasión. En las personas en las que nosotros conocemos este ejercicio del perdón, de la compasión, de la misericordia, que lo han adoptado como práctica cotidiana en sus vidas, cada vez más estas personas relatan el poderío, digamos, y la fuerza enorme y la transformación que logran con la práctica de la misericordia, de la compasión en sus vidas, incluso la autocompasión. Entonces es solo una propuesta, digamos, para que nosotros también apliquemos eso en nuestro cotidiano. Muchas gracias, y yo solo quiero también añadir que si tienen estudiantes, personas que de pronto quieren hacer pasantías con nosotros en Colombia, nosotros pues no podemos darles más que el tiempo con nosotros, el que vayan a algunos lugares, conozcan nuestras experiencias, y qué bueno que de pronto algunos que son profesores puedan involucrar o invitar a algunos estudiantes a que estudien más estos temas. Muchas gracias. Bueno, pues le damos las gracias a Leonel por este rato, por esta charla, por este momento, yo me imagino que de despertar muchas cosas en nosotros a nivel más intelectual, pero posiblemente también a nivel emocional o a nivel afectivo. Yo creo que Leonel siempre que habla y en los ámbitos en los que está tiene esta capacidad, ¿no?, de invitar al que se encuentra con él a no quedarse, a despertar de algunos temas que a veces los tenemos ahí como dormidos, aquietados, tapados, ¿no? Y bueno, yo creo que si nos vamos todos con esta inquietud, sana inquietud, ¿no?, de revisar nuestras 3 R's en cositas muy pequeñas que a veces nos acontecen así como a diario, pero que se van amontonando, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la gran diferencia de ir por el mundo como constructores de paz y reconciliación, o ir por el mundo alimentando, ¿no?, algo que nos quita vida, nos quita paz y nos quita posibilidades de convivencia. Bueno, pues le agradecemos todo esto a Leonel con un fuerte aplauso y gracias por estar aquí.